Buenas noches. Este es un video de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Eduardo Zacarías Castillo Vázquez. Soy estudiante de la carrera de licenciatura de Derecho. Es la materia Sociedades y Contratos Mercantiles que imparte el asesor licenciado Alfredo Hernández Pérez. En la unidad 3, Contratos Mercantiles, el reto 5. Aplicación práctica de la norma en los contratos mercantiles internacionales. Bueno, este video básicamente se trata de desarrollar el tema de los contratos mercantiles internacionales y contestando algunas interrogantes con respecto a un caso ficticio de compra, una compra-venta entre un hospital y un laboratorio. Bien, primero voy a leer el caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregará al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar a la mercancía al personal del hospital, revisa la entrega y hace falta las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de babatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las camas del hospital estaba defectos. Bueno, ahí vemos que hay un poquito de incumplimiento por parte del laboratorio. Entonces vamos a analizar esto que acabo de leer a través de unas preguntas. La primera pregunta: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, en este caso es un contrato de compra-venta sencillo, ¿verdad? Son dos partes, un comprador y un vendedor. El comprador es el hospital Caminemos Juntos, y el vendedor en este caso es el laboratorio Collins & Phillips. Obviamente que es un contrato de compra-venta mercantil, ya que pues de una u otra manera el hospital pues no es un hospital público, da un servicio, y pues el laboratorio pues se dedica a vender este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como son tratos entre comerciantes, estamos hablando de un contrato mercantil de compra-venta. La siguiente pregunta, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Bueno, debido a que están las instituciones o los comercios en dos países diferentes, estamos hablando de España y Nueva Zelanda, pues obviamente para que ellos tengan trato pues necesita aplicarse algún tipo de pacto internacional. Entonces en este caso Collins & Phillips, que está en Nueva Zelanda, y Caminemos Juntos, que está en España, tienen que firmar un contrato internacional de compra-venta mercantil. Pues ahora sí que como es Europa, pues es sencillo, ¿no? Es parte de los dos países, son parte de la Unión Europea, así que pues es fácil argumentar que está basado en las reglas de la Unión Europea para el comercio entre estos países miembros de esta unión. Entonces obviamente que es un contrato internacional, y aparte es debido a que está en dos países diferentes. Y todavía podemos mencionar que al ser miembros al ser miembros de la Unión Europea, el fundamento que estaríamos hablando sería sencillo, ya que los dos tienen que respetar esas reglas. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Como dije antes, es un contrato de compra-venta mercantil, pero en este caso, como es un contrato electrónico, tiene así que otro nombre, ¿verdad? Debido a que las partes están ausentes, se les denomina también contrato de ausentes. Entonces
Este contrato internacional de compra-venta mercantil, también denominado contrato de ausentes, ese es el contrato que estamos celebrando o se está celebrando entre la empresa de laboratorio y el hospital. Pasemos a la siguiente pregunta: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Bueno, pues como todos los contratos de compra-venta, ¿verdad? El que compra pues tiene derecho a su mercancía y el que vende tiene derecho a que se le pague por la mercancía. En este caso, el laboratorio tiene una obligación extra de entregar los enseres, productos, objetos, cualquier cosa que se le haya pactado en el contrato y se le haya pagado o se haya llegado a algún tipo de arreglo en cuestión del valor del objeto, ¿verdad? Entonces, en el caso de venir dañado el producto o dañado o defectuoso o que no llegue, el responsable pues siempre va a ser el vendedor, porque él está comprometido en el contrato al traslado. Aunque contrate una compañía externa, el vendedor siempre es el responsable de que se entregue la mercancía, aunque se haya hecho él mención de tener una empresa que se dedica a eso. Aún así, él es el responsable de que la mercancía llegue a su destino. Y si no, de remunerar o cancelar el contrato y devolver el dinero, indemnizar, dependiendo de los daños y perjuicios o de las partes. Bueno, las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Bueno, entonces en este caso pues no se menciona, pero pues es sencillo, como repito, los dos al ser parte de la Unión Europea, pues tienen tratados para todo tipo de relación entre ellos, así que pues simple y sencillamente utilizaremos la legislación pues convalidada para el trato entre estos países miembros de la Unión Europea. Independientemente de estos pactos o de estos reglamentos, en los casos en los que no existen este tipo de, pues, ¿cómo se le puede decir? Este tipo de uniones, o como el Tratado de Libre Comercio, tratos, se utiliza generalmente la legislación del país en donde se otorga el servicio. Antes era donde estaba la parte demandada, ¿no? Ahora, como también en los Estados Unidos generalmente se usa el lugar donde se firma el contrato. El derecho internacional, la legislación que se aplica generalmente es dependiendo del bien el bien tutelado, pero pues en el caso en este caso pues estamos hablando de que se aplicaría la legislación del país en donde se tiene que cumplir obligación. Entonces el país sería España, sería la legislación española la que debería o la que se tendría que aplicar, pero pues como repito, al ser miembros de la Unión Europea habría que checar primero las condiciones de estos tratados y verificar el uso o la competencia de estos, que obviamente solo es hasta que exista una controversia que se llega a los tribunales de la Unión Europea. Primero se deben usar las cortes locales, pero las leyes ya deberían de estar ajustadas a estas reglas, así que pues tendríamos que confiar en que estas reglas no ocurran como ilegalidades o anticonstitucionalidades o ese tipo de actos que provocan que existan los recursos o llegar a cortes de este tipo a arreglar asuntos que pues realmente son sencillos, respetando las reglas que se pactaron para los comercios y relaciones entre las personas, etcétera, basado en la Unión Europea. Bueno, la siguiente pregunta dice: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opinas que crees que tenga frente al contrato? Bien,
Pues en este caso, como cualquier persona o cualquiera diría, pues si no me están entregando mi mercancía o lo que compré en buen estado o incompleta, pues quiero que me regresen mis cosas, ¿no? Es lo más simple, lo más lógico que una persona piensa con respecto a algún tipo de cosa que compra. En este caso, pues son contratos comerciales, son un poquito más formales los tratos, pero también nos piden la tolerancia y la flexibilidad en nuestros contratos. Entonces, generalmente siempre se pactan por retrasos o por retrasos, algún tipo de daño, algún tipo de indemnización, multa por los incumplimientos. Entonces, pues esas cláusulas nos ayudan a evitar llegar hasta tribunales con ese tipo de incumplimientos o causas por malicia de, pues tal vez de terceros, ¿no? Entonces, para evitar llegar así que hasta enemistarse con el proveedor, pues es mejor llegar a un arreglo con el proveedor. Pero para el caso que haya daños y perjuicios que realmente no estén contemplados en los contratos, pues sí se llega hasta demandar o a los tribunales, iniciar una demanda mercantil para el cumplimiento de ese contrato y la reparación del daño, bueno, el pago de los daños y perjuicios y ¿cómo se puede decir? La indemnización o el objeto y el pago de los daños y perjuicios que ha provocado pues el retraso en la entrega de esos objetos, puesto que son comercios, tienen pérdidas y por eso debe de tener cuidado siempre y manejar más altos niveles de calidad para que no ocurra incumplimiento de este tipo de contratos, por más absurdos o ridículos que aparezcan. Las personas que son comerciantes siempre están generando día a día dinero, entonces sí se vuelve un poquito costoso el retrasar algún tipo de negociación, así que hay que tener cuidado. Bien, y pues tenemos por último, dice la última pregunta: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Pues como repito, es un poquito exagerado cancelar un contrato, porque pues al cancelar el contrato tenemos que buscar un nuevo proveedor, tenemos que volver a esperar o dar un término para que nos cumplan. En este caso fueron 3 meses para que nos mandara el equipo, son 3 meses, sabe lo que hay que conceder y pues tendríamos más retraso, ¿verdad? Igual un juicio también nos costaría bastante tiempo el terminar el juicio y tendríamos pérdidas. Entonces, en este caso yo pienso que hay que buscar siempre, como en México, el medio alternativo para la solución de esto. Siempre hay comités, hay muchas mesas en las que se pueden arreglar este tipo de situaciones sin necesidad de llegar a cancelar un contrato o a demandar a la otra persona. Pero pues en el caso que sea muy estricto o de muy estricto apego a derecho a los contratos, pues sí cancelaría, sí sucedería la cancelación de este contrato por el simple hecho de que la persona que está afectada lo solicitara. Entonces esa situación por incumplimiento, la falta de la mercancía, el daño que le va a provocar al hospital al no poder brindar el servicio o verse la necesidad de adquirir esos enseres en otros lugares con un precio más alto, pues obviamente que lo que contrae es una obligación de pago a daños y perjuicios y pues una inminente cancelación en el caso que no se pudiese llegar a un arreglo con estas personas. Bueno, en conclusión, está todo por escrito, se lo voy a leer. Todos los contratos mercantiles son útiles para convenir el contrato entre comerciantes y no dejar duda de los derechos y obligaciones que se adquieren al momento de otorgar el consentimiento. En la actualidad se firman una cantidad exagerada de estos contratos, de modo que entrar en juicio sería imposible para las autoridades, ya que no existen tantas sedes como para que se pueda cubrir esta necesidad. Por tal motivo se dice que debe de tener cuidado al momento de interpretar la ley y realizar un contrato de estos. También hay que mencionar que en estos tiempos
Los contratos electrónicos se han vuelto muy comunes, pero son muy poco regulados, así que deben proponer una regulación comercial que incluya todos esos contratos de manera específica, sin dejar lugar a las lagunas legales, ya que estas están naciendo muchos engaños, fraudes, errores que las mafias aprovechan para crear círculos viciosos y aprovecharse de estos, provocando daño en los patrimonios sociales de las personas morales y haciendo haciendo caer en el error y provocando que estas personas puedan sufrir un riesgo a sus bienes, a su salud, a su libertad y hasta su vida. Ya que no existe regulación específica, estos mafiosos aprovechan a personas o empresas que apenas comienzan para engañarlos, como con el famoso dinero electrónico, el cual en ocasiones provoca dobles pagos. Tales errores no se convierten en delito, ya que este ni siquiera puede ser considerado dinero, sino hasta que es cambiado en una divisa de algún país. Así que nuestro derecho mercantil debe tomar una nueva dirección dentro de los ámbitos de Internet o de las operaciones electrónicas, y debe ser monitoreado por quien tenga la competencia para detener el fraude de estos contratos de servicios que circulan condiciones fuera de las establecidas en las leyes y que se esconden en la falta de regularización y en esos nuevos términos, conceptos o contratos que usan palabras novedosas que no son válidos y que se tienen que soportar para poder estar en condiciones de competir en el mercado. Bueno, esto sería todo de mi parte. Repito, mi nombre es Eduardo Castillo, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y pues hasta la próxima.